Es un honor regresar a nutrición, en donde hice medicina interna y donde un tiempo fui cardiólogo adjunto. El tema que se me pidió es sobre la denervación renal, insisto que es denervación renal percutánea. El título es Alternativa a la resistencia. Y quiero mencionar que la denervación renal es una alternativa no farmacológica para el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, para empezar voy a que hablemos primero sobre cuál fue su inicio, y esto fue con los investigadores de la vuelta del siglo XIX al XX, en el cual observaron la estimulación de los nervios renales producida de una manera más o menos consistente, elevación de la presión arterial, y luego esto se reforzó cuando los pacientes con nefritis, o también el síndrome de Bright, en aquellas fechas que, como se le llamaba, que tenían dificultad para controlar la presión arterial, se empezaron a hacer observaciones de que la denervación quirúrgica mejoraba no solamente la presión arterial, sino también los síntomas urémicos, y en esta imagen muy bonita, este dibujo, se ve la rica inervación que va sobre la adventicia de la arteria renal. Pero fue este trabajo el que claramente impactó a la comunidad médica en la década de los 50, el primer autor Smithwick, porque hizo una demostración impactante sobre el efecto que la esplanectomía tenía en el control de la presión arterial, y con un número impresionante de casos, 1.200 pacientes, y vale la pena analizar qué fue lo que encontró. Aquí en la curva más alta es la sobrevida de la población normal de 45 años de edad en aquella época, y dividió a los pacientes en 4 grupos: grupo 1 de hipertensión leve, grupo 2 de hipertensión moderada, grupo 3 de hipertensión severa, grupo 4 de hipertensión muy severa. Veamos qué pasó con los pacientes del grupo 3, que es la severa, y cómo les iba si se operaban en línea continua o si se dejaba tratamiento médico en línea punteada. Están los dos grupos del grupo 3, en línea punteada, los que se trataron solamente con medicamentos disponibles en esa época. A 5 años su sobrevida era del 30%, pero a los que operaron y les hicieron la denervación, la sobrevida a 5 años era del 80%. Esto fue la razón por la cual impactó tanto, y además creó enormes expectativas para la población de hipertensos. ¿Por qué? Porque la sobrevida se aumentaba casi 3 veces de lo que sería la evolución natural, bueno, con tratamiento médico disponible en aquellas fechas. Desafortunadamente este tipo de tratamiento tuvo que ser abandonado, no solo porque requería una invasión quirúrgica, sino porque tenía efectos colaterales muy intensos, entre los que destacaban la hipotensión postural severa, destacaban la impotencia, incontinencia urinaria y trastornos funcionales digestivos. Entonces era una calidad de vida inaceptable y se abandonó. Vamos a ver de qué manera participa la inervación renal en la fisiopatología de la hipertensión arterial. Esto anticipaba yo que se iba a tocar lo suficiente, por lo cual voy a muy breve. La activación simpática central produce una vía diferente a los vasos, que produce vasoconstricción, al corazón, que aumenta la frecuencia, y la contractilidad. Poco efecto tiene el aumento de la contractilidad en la presión, excepto en los pacientes de mayor edad con rigidez de la aorta. Pero lo más importante de la activación simpática central, y que es responsable hasta del 80% del aumento de la presión arterial, es el efecto a nivel renal, en el cual aumenta la producción de renina, aumenta la retención de sodio, aumenta el volumen y aumenta la presión arterial. Otra cosa muy importante que no se debe olvidar es que existe esta activación por la vía sensorial, y es lo que explica la hipertensión arterial de bata blanca que comentaba Margarita Fernández. Ahora, las bases anatómicas para hacer la denervación por vía percutánea es muy importante analizarlas, y también
ver cómo podemos verificar si en efecto se está haciendo una inervación simpática renal. La inervación de T10 a L2 baja por las arterias renales y corren fundamentalmente sobre la adventicia, como vemos en el corte, donde aquí está el lumen, la media, y aquí están las terminaciones nerviosas. Y es importante considerar que esa es la única ocasión en que los nervios eferentes y los aferentes del riñón van juntos. Hay una diferencia entre la ablación que se hace en el corazón, por ejemplo, para arritmias, y la ablación que se hace en la arteria renal. Y esto es importante para entender por qué las técnicas son diferentes, aunque los dos utilizan radiofrecuencia. En este esquema vemos la pared de la arteria renal, la adventicia y los nervios simpáticos, que en su mayor parte corren en la parte superior de la. Y hay un aspecto que los electrofisiólogos han llamado transmuralidad, que es en realidad la penetración que produce la radiofrecuencia, y esto aplica a la selectividad que vamos a dar a la ablación. Por ejemplo, los electrofisiólogos utilizan energías elevadas, aquí en watts, y durante un tiempo breve, 20-40 segundos, porque ellos lo que buscan es extensión superficial de la ablación. Lo que se busca en la denervación simpática renal es, al contrario, tener mayor penetración para llegar a los nervios, y para eso se utilizan energías bajas, relativamente bajas, pero durante un tiempo más prolongado, y de esta manera se alcanza con mayor seguridad a la adventicia. ¿Cómo confirmamos que esta denervación en realidad está ocurriendo? Hay una manera que es limitada para la investigación, porque es bastante laboriosa, y se hace mediante la microneurografía, en el cual se estimula y se registra la actividad de algún nervio, en este caso el peroneo, y se ve el número de descargas que está dando en este paciente. Y por ejemplo, cuando se hace una denervación, si se tiene el basal, ese es el número de descargas, 56 por minuto, y al 30 días de seguimiento baja a 41, y al año baja hasta 19 descargas por minuto, es decir, tiene mucha menor actividad simpática. Otra manera para confirmar la eficacia es midiendo niveles de catecolaminas. Hay una que se llama la derrama de norepinefrina renal, y en los pacientes que se someten a denervación efectiva les disminuye 47% la norepinefrina renal, y en animales se observó que también el contenido total de norepinefrina baja de una manera altamente significativa. Dicho esto, entonces vamos a ver cuál fue la técnica original de la denervación renal percutánea. Esta imagen es poco vista, es de la compañía original que desarrolló este sistema por idea de un grupo de investigadores alemanes. Uno de ellos se fue a trabajar a Australia y otro se entrenó ahí a Polonia, y son los 3 centros en los cuales se empezó a hacer este estudio. La compañía Ardian, una compañía americana, se dejó convencer por las ideas de estos de poder hacer una denervación mediante radiofrecuencia en el endotelio renal, y hacerlo de tal manera que pudiera penetrar y dañar los nervios renales. Y este tenía un alambre aislado que tiene una curva y el electrodo en su punta, que es en donde se aplicaba la energía. La última generación ya es muy diferente, es un catéter más sofisticado. Al sistema Ardian lo compró Medtronic a principios del año pasado, y se utilizan técnicas estándares en el cual se coloca un catéter guía. Este señalador está muy saltón, pero aquí se coloca un catéter guía. A través de este se avanza el catéter de denervación. Tiene una curva que permite, al girar, tocar diferentes partes de la arteria, de tal manera que se hacen ablaciones de manera helicoidal. Aquí tenemos un ejemplo posterior, se va girando horario y retirando. Tenemos ahora aquí inferior, se gira horario y retirando, anterior superior, y así de esta manera
se hacen en promedio 5 a 6 ablaciones en la arteria renal con este catéter. El generador de radiofrecuencia está automatizado y está hecho de tal manera que tenga baja energía para penetrabilidad y algoritmos de seguridad en caso de que haya sobrecalentamiento. Vamos a ver entonces ahora cuáles son los resultados de la denervación percutánea. Me voy a referir a los que se hicieron con el original, el inicial, primero con su estudio piloto y después una serie de estudios que se llaman Simplicity, y le pongo el SIC porque así lo escriben ellos con Y. La primera publicación apareció en el 2009, entonces tiene poco tiempo esta técnica. Ellos estudiaron 41 pacientes y sus criterios de inclusión fueron que tuvieran hipertensión arterial primero esencial, que se documentara claramente que no fuera secundaria, que fuera resistente como aquella que no respondía a tratamiento médico con 3 fármacos, incluyendo diurético, a dosis máximas tolerables. Debía tener una sola arteria por riñón y la arteria renal debería tener un diámetro mayor de 4 milímetros y una longitud mayor de 20 para que fuera aplicable con este catéter. Y estos son los resultados que encontraron. Al primer mes hubo una reducción de la sistólica de 14 milímetros de mercurio, de la diastólica de 10. Esto progresó de tal manera que a los 6 meses ya era de 22 y 11 y a los 24 meses ya estaba muy parecido la reducción de la sistólica y mayor reducción todavía de la diastólica al año. Vale la pena enfatizar lo siguiente. Primero, que el efecto máximo no es temprano, sino que tarda un poco, y esto es importante porque se ha tratado de definir o identificar los pacientes que no responden y hay una tendencia a considerar que el paciente que se va a definir como no respondedor a la denervación no podrá ser catalogado como tal hasta que no hayan pasado 6 meses después del procedimiento. Otro aspecto muy importante y son las cifras de presión a los 12 meses, es la preocupación que se tenía que pudiera haber regeneración nerviosa y que a largo plazo se perdiera el efecto inicial de la denervación renal, y con estos resultados a 12 meses se empezó a tener mayor expectativas de que se mantuviera el efecto terapéutico en estos pacientes. De este mismo grupo se originó entonces como segundo paso el estudio Simplicity HTN1, en el cual aquí ya son 153 pacientes, se incluyeron a los originales 45 del estudio previo, el número de fármacos que tenían eran 5.1 más 1.4 y vemos el efecto ya de esta población mucho más grande, como al año se sostiene, y no solo eso, sino también a los 2 años se sostiene el efecto sobre la hipertensión arterial. Y en esta publicación mencionan que no tuvieron ninguna complicación relacionada con la ablación. Hubo una sola disección de arteria renal cuando se estaba haciendo la angiografía diagnóstica y tuvieron 3 pseudoaneurismas femorales en este grupo de 153 pacientes, es decir, una tasa de complicaciones afortunadamente baja. Y este año se acaba de presentar por uno de estos principales investigadores en el American College of Cardiology, en su reunión anual, los resultados ahora a 3 años, y vemos que se mantiene el efecto terapéutico de la denervación. Entonces, establecerse el otro estudio que es el HTN2 de la Simplicity, con estos criterios de inclusión muy similares a los previos. Con estos criterios de exclusión ahora agregan que el paciente no tenga complicación para resonancia para poder hacer estudios de seguimiento, que no tenga estenosis valvular de significancia, porque a algunos preocupó si el descenso progresivo de la presión, la hemodinámica del paciente, y desde luego que no tuviera angina inestable o accidente cerebrovascular reciente. Y esta es la demografía de los pacientes del Simplicity HTN2, en el cual lo más importante es, aunque el número es menor, que hubo un grupo control ahora en el cual el control al único que se somete es a la angiografía renal y no se hace la ablación. Y estos fueron sus resultados: reducción más o menos similar de la presión arterial
a los publicados por el HTN1 y ningún cambio significativo en los 51 pacientes control. Hay otra serie de estudios englobados en el paraguas del Simplicity y que en la actualidad se calcula que van a ser cuando menos unos 5,000 pacientes con múltiples indicaciones. Es el que ya vimos, el de Lancet, del primer estudio en el hombre, los estudios pilotos, Simplicity HN2, el HTN3 que está llevando a cabo en Estados Unidos, es un estudio para obtener el registro, lo aceptó la FDA para que puedan aplicar al registro. Y una cosa interesante es que están teniendo problemas para reclutar pacientes porque en el momento de que se les revisa el esquema terapéutico que están recibiendo los pacientes y se les hace el mapa, un buen número de los pacientes en realidad no tenían resistencia y ya están tratando de modificar el criterio de inclusión, que no nada más sean pacientes resistentes al tratamiento, sino también incluir a pacientes de difícil control, como es el grupo que nosotros estudiamos en el Instituto Nacional de Cardiología. Hay otros estudios en proceso y si ven aquí hay inclusive ya estudios para evaluar el Simplicity en insuficiencia cardíaca. Este no es familiar mío, es un uruguayo, un cardiólogo investigador que ahora trabaja para Medtronic. Nos confunden en los aeropuertos, en los hoteles, ya cuando nos ven, él para empezar es blanco, está chaparrito, gordo y güero, así es que no nos parecemos nada. Estos son los países que cuentan con disponibilidad comercial de sistema Simplicity. Desafortunadamente, a pesar del tiempo que tiene, que ha demostrado de la marca europea que ya tiene en México, el nefasto COFEPRIS no nos ha permitido utilizarlo. Pero tenemos experiencia en México y me estoy midiendo. Podría decir más de esa organización. ¿Qué experiencia tenemos en México? Esto empezó porque en nuestro curso de intervencionismo cardiovascular anualmente hacemos casos en vivo, el 80% es de coronarios, el resto es estructurales, valvulares, y por la importancia que ha venido adquiriendo la denervación simpática renal, hicimos todos los trámites para que se pudiera hacer la denervación simpática en México. Y un caso, el caso 10 de esta paciente de 29 años con preeclampsia hipertensa por 6 años, con función renal conservada y con una severa disminución de la función ventricular con insuficiencia mitral importante, con hipertensión resistente, fue programada para que se le hiciera la denervación. Aquí ven el mapa cómo está con severas elevaciones a la izquierda milímetro y la mayor parte del tiempo está en descontrol para promedios de día de 187, 127 y en la noche de 171, 119. Es una paciente que verdaderamente lo requería. Se solicitó el sistema con fines o justificaciones humanitarias y aún así no fue posible. Aquí ven cómo está la severa disminución de la función ventricular, la insuficiencia mitral, que tenía una fracción de expulsión de 31, entonces menor gasto enterógrado. La angiotomografía renal, que ahora ya no lo estamos haciendo de rutina, tenía aparentemente 3 arterias renales, una que cruza por adelante y baja, y otras 2 acá, estrictamente para el sistema Simplicity. Desafortunadamente, faltando 12 días para el curso, nos comunican que no puede entrar el sistema de denervación simpática. Siendo el caso como era de esta paciente, buscamos alternativas revisando los catéteres en artículos originales, revisamos el procedimiento tanto en publicaciones como lo que observamos en el Congreso PCR de mayo de ese año, y vimos qué alternativas teníamos con los sistemas que usan nuestros colegas que hacen ablación cardíaca para en electrofisiología. Identificamos que había 3 opciones que tenían características que podían ofrecer no solamente eficacia, sino desde luego seguridad, porque íbamos a hacer una alternativa, y probamos los catéteres in vitro y identificamos al Celsius como el que íbamos a utilizar. Contamos con ello con el apoyo de la experta de producto de la compañía Cordis. Este es el catéter. Vemos cómo puede controlarse el giro de manera completa, perdón, la flexión de manera completa, y el giro, aquí se está haciendo antihorario, tiene una relación prácticamente 1 a 1, lo cual nos hizo
pensar que podíamos tener buen control para accesar esas ramas aparentemente difíciles. Ese es entonces el primer caso. Recuerden la arteria que pasa por delante y que cruza hacia abajo. En realidad no era 3 arterias, pero sí tenía un tronco cortísimo, no llegaba ni a 8 milímetros. Por esta sola razón y porque esta rama mide menos de 4 milímetros, ya se hubiera excluido del protocolo de los Symplicity. Y aquí demostramos cómo pudimos entrar a la arteria más superior, entrar a la rama media, a la baja y en el segmento, en el tronco principal, posterior y anterior, para hacer un total de 5 ablaciones en esta paciente. Esto quiero mencionarles, es el espasmito que a veces se ve en la arteria renal en algunos casos, espasmo que en todos nuestros pacientes se ha resuelto y que los que lo describen también mencionan que se resuelve. El equipo que nosotros utilizamos es este es el origen, donde se origina la energía. Aquí tenemos nosotros la impedancia, el tiempo, la temperatura. Esta es la bomba de infusión porque el catéter se enfría por irrigación continua. Aquí estamos introduciendo el catéter arterial y tenemos como referencia para tratar de limitar el contraste, que es una cosa que estamos haciendo cada vez más en los casos. Esto lo pongo porque es importante, como por ejemplo del Symplicity HTN2 de 190 que evaluaron para que fueran elegibles, excluyeron a 30 porque tenían anatomía no elegible y porque la arteria renal tenía estas limitantes. De la primera paciente es el resultado que tuvimos. En realidad, inmediatamente después de la denervación, responden de una manera que no se atribuye únicamente a la denervación, sino que cada vez que se hace una denervación se provoca dolor, y es un dolor que requiere la presencia del anestesiólogo. Hemos observado que el dolor es más frecuente entre más nos acercamos al óseo de la arteria renal, y no es que seamos masoquistas, pero cuando tienen dolor nos parece mejor porque sabemos que estamos haciendo efectivamente la ablación. Es el resultado. Recuerden que el efecto va mejorando con el tiempo. Ese es el mapa a los 5 días y vemos un cambio franco comparado con lo que había tenido anteriormente, y ya desde luego sin el efecto de la sedación post-anestesia. Hemos hecho casos complejos que, repito, hubieran salido fuera de opción del Symplicity. Por ejemplo, este paciente tenía 2 arterias renales del lado izquierdo. Aquí se ve una superior, aquí se ve una inferior. Está medio epiléptico este ratón. Y esta no tiene ninguna dificultad en accesarla, pero la inferior la ponemos porque habría que entrar hacia abajo y luego hacia arriba, y se ve como muy bien se pudo hacer esto con el catéter. Y luego, si ven abajo a la derecha, a la derecha del paciente, esta es la otra arteria renal, y para poderla canular tuvimos que entrar por la otra arteria femoral, y aquí se ve muy bien la arteria renal inferior, el riñón prácticamente en la fosa ilíaca, y cómo pudimos entrar, dar una vuelta de más de 180 grados y canular esta arteria. Hasta la fecha hemos tratado 18 pacientes, poco más de la mitad son mujeres, la edad promedio es 55 años, la primera fue la más joven, hemos hecho a pacientes 75, una la excluimos porque tenía severas calcificaciones en la aorta, en la arteria renal, y porque no se podía controlar nos pidieron que intentáramos hacerla, pero la paciente finalmente ya no aceptó. Era una paciente de cerca de los 80 años. Diabéticos, como nuestra población en cardiología, más del 30%, dislipidémicos una tercera parte, obesos como la población mexicana, y la depuración de creatinina en promedio conservada. Estos son los fármacos que estaban tomando. Como requisito para entrar es que tuvieran un diurético, cuando menos. El 100% de ellos en efecto tenían diurético, 94% beta bloqueador. Aquí vemos que es diferente a los criterios que claramente expuso Jorgito Ceguera de la preferencia en la secuencia que se deben elegir, con 88.9% de bloqueadores de calcio, ARA 66%, alfa antagonista 50%, inhibidores de IECA 38%, y sorprendente, perdón, le había comentado yo a Alejandro que eran 2 con aldosterona,
con espironolactona, perdón, pero eran de los 17 originales y de los 18, solamente 3 han estado con espironolactona, que es una proporción muy baja, y lo estamos usando ahora cada vez más. El número de fármacos que están recibiendo es 4.8, o sea, muy similar a las publicaciones previas, con un rango que va de 3 a 6. Esas son las características generales del procedimiento. El promedio de ablaciones son de 6.6, tanto para el riñón izquierdo como para el riñón derecho. El tiempo de fluoroscopía un poco largo, esto ya lo hemos ido bajando progresivamente, y el contraste también. En las últimas ya utilizamos menos de 100 mililitros, y el tiempo de procedimiento, aquí 120, es porque se han hecho pacientes en casos en vivo y estos son más tardados, en los que se hacen explicaciones, demostraciones. Los eventos que hemos tenido: espasmo renal resuelto en 2 arterias renales. Un paciente se le requirió suspender un medicamento por un efecto antihipertensivo más marcado, y a otro se le requirió disminuir un medicamento. Ese es un paciente al que se le hizo reducción de uno y suspender el otro. Hemos tenido una nefropatía por contraste que se resolvió sin necesidad de hemodiálisis, un hematoma inguinal con reducción de hemoglobina no mayor de 1 gramo, y ya al seguimiento a 6 meses o más tenemos a 14 pacientes. De estos 14 pacientes han respondido 11, es decir, tenemos una respuesta en nuestra población de 78.6%, es un poco más bajo de lo que se ha reportado. Publicaciones que han salido últimamente tienden a señalar eso, que la respuesta ocurre en aproximadamente el 80% de los casos. Nosotros estamos revisando la técnica que usamos, y unos aspectos que estamos haciendo es no estamos enfriando ya tanto, porque si se enfría más hay menor penetrabilidad. La otra es que estamos tratando de tener la mayor estabilidad en la impedancia, lo cual habla que el contacto con la arteria renal no se está moviendo, y entonces está haciendo una ablación adecuada. Esos son los resultados de los mapas de 24 horas, y la presión sistólica promedio de 144 se redujo a 132, y de la diastólica de 85 a 76 para una P de 0.03, es decir, ha sido significativa, aunque ya saben las otras publicaciones, como mencioné, es de 0.001. Un grupo de pacientes para ver si estábamos en realidad haciendo realmente ablaciones renales, que estamos haciendo la denervación adecuada. Medimos norepinefrina antes y después y catecolaminas totales antes y después. Aquí está el riñón izquierdo, aquí están los del riñón derecho. La norepinefrina bajó de 750 a 314, y en el riñón derecho de 710 a 270, y en el riñón izquierdo las catecolaminas disminuyeron de esta manera, y en el derecho de esta manera. Todos tuvieron una significancia menor a 0.02. Y por último, de la serie inicial de los respondedores, vemos cómo en cifras absolutas los cambios son aparentemente moderados o pequeños. No se les olvide que cuando en este grupo de pacientes se tiene una reducción de 7 milímetros de mercurio más, se considera como una respuesta positiva. Aquí hubo una reducción de 10.4 milímetros de mercurio la sistólica a los 6 meses, para una P menor de 0.02 y de menos 8.4 para una P de menos de 0.05. Recuerdo que son a los 6 meses, y se tiene que hacer el seguimiento para ver si también se comportan como en los restantes, de que no hay pérdida del efecto terapéutico, sino incluso mayor respuesta. Pasamos ahora a qué horizontes adicionales hay. El campo es muy amplio, me estoy limitando al aspecto de la hipertensión resistente que se me pidió, y en estos horizontes es amplísimo tan solo para el de la hipertensión arterial. Sabemos que la hipertensión arterial, con cada aumento de 20 milímetros de sistólica o 10 de la diastólica, hay una duplicación del riesgo de mortalidad cardiovascular, que se explica claramente en esta curva, en esta publicación de hace 10 años. O, visto desde otro punto, desde otro ángulo,
Si se disminuyen en 2 milímetros de mercurio la media de la presión arterial sistólica en el consultorio, se asocia a menor mortalidad en 10% por accidente vascular cerebral y del 7% por enfermedad cardíaca isquémica. Entonces, por esto es que ha habido interés en llevar a cabo este procedimiento. Igual que nosotros, ha habido otras publicaciones en las cuales se utilizan catéter de ablación cardíaca. En esta publicación aparecida recientemente, ellos también utilizaron el mismo sistema que nosotros y también tuvieron reducciones sistólicas moderadas y diastólicas moderadas al mes, más significativas a los 3 meses y más significativas que nosotros a los 6 meses. También analizamos cuáles son las diferencias técnicas que pueden tener y entre una de ellas es el enfriamiento, que lo estamos haciendo menos nosotros ahora. Como otro punto de los horizontes, desde luego las compañías han visto el enorme campo de aplicación, el enorme campo de ganancia económica, y por eso han surgido una gran cantidad de alternativas tecnológicas. Una de ellas es el Paradise y el otro es el Lightning. Estos dos de esta diapositiva tuvieron la aprobación de la Comunidad Europea el año pasado. Este utiliza ultrasonido de alta frecuencia y se utiliza un balón. El inconveniente es que se tiene que inflar, aunque sea un balón de alta complacencia. Y uno que yo considero que tiene una gran promesa es de St. Jude, no solo porque es una de las compañías que tiene una tradición ya por mucho tiempo en el área de la electrofisiología, en marcapasos, sino porque su diseño es muy interesante, en el cual tienen los electrodos en este sitio y con una sola aplicación se están haciendo 4 sitios diferentes de nervación y no se está obstruyendo el flujo renal como ocurre con estos otros 2 catéteres, que le llaman el one shot o de un solo tiro. Se tienen los electrodos alrededor de este listón y de esta manera, con una sola insuflación y aplicación de energía, se puede lograr este resultado. Este es más o menos similar. Los inconvenientes que yo les veo es que se van a necesitar diferentes diámetros de balón, y si son pacientes que tienen 2 arterias renales, unos puede llevar 2, 3 o más balones, y estos dispositivos desafortunadamente son caros. Hay otros que están en desarrollo, en diseño. Ya un gigante de la área del intervencionismo, Boston Scientific, ya también metió para producción, y lo que tiene son unos electrodos en alambres que tienen una fuerza radial que una vez que se retira la camisa se abren con suavidad y tocan la arteria renal, el lumen, y se pueden hacer también ablaciones simultáneas, un poco parecido al de St. Jude. Una cosa que me ha llamado la atención, por más que busqué en internet, Cordis, que aventó la toalla con los stents, al parecer sí tiene interés en el área de la denervación renal. Biosense Webster, que es el catéter que nosotros utilizamos, es compañía de Cordis, pero lo único que sé es que el sistema que ellos están desarrollando lo van a traer directo y no vía Biosense Webster. Y para terminar, algunas reflexiones antes de las conclusiones. Y esta imagen es un péndulo porque recuerdo hace ya algunos años Brownwell, en relación a la angioplastía coronaria, desde luego hubo mucha expectativa, había muchos que estábamos apasionados por el procedimiento, y decía él que no se permita que se desplace demasiado el péndulo, porque entre más se desplaza el péndulo, más va a haber los detractores del procedimiento. Yo me acuerdo cuando poníamos los stents, había quienes que me decían que tenía yo stentomanía y ya la cosa se ha centrado. Entonces sí es importante que no nos extralimitemos con el procedimiento. Debe ser limitado por lo pronto a pacientes que no responden al tratamiento médico, que ha demostrado su valía a lo largo de muchas décadas, que si se pone énfasis en el seguimiento adecuado de las indicaciones del médico, entonces sí se puede tener éxito en un gran número de pacientes, aunque también sabemos por las estadísticas que en México la prevalencia de hipertensión es 43% en los adultos mayores de 20 años, y que de esos más del 60% que se saben hipertensos y que están con tratamiento no están controlados. Así es que el problema principal es disciplina
en el tratamiento de estos pacientes. Y esto también ya se dice en artículos recientes. Aquí, por ejemplo, mencionan ya la serie de estudios aleatorizados que hay para evaluar este sistema y los no aleatorizados para estudiar la denervación renal. Mencionan que es bueno que haya estudios aleatorizados, que habría que limitar los no aleatorizados para poder de veras evaluar el resultado, y que eso ya es bien sabido de todos. Y los requisitos es que se tenga experiencia por quienes lo van a hacer, que haya un protocolo bien definido que seguir para que se pueda intercambiar información entre los diferentes centros, que se tenga la infraestructura adecuada para poder hacer con seguridad de los pacientes, que es un equipo multidisciplinario, el nefrólogo, el clínico, el cardiólogo y el intervencionista, y que debe haber transparencia en el registro de los programas. Esto es desde luego entonces un abordaje sistémico que se necesita excluir la pseudoresistencia, y solamente una vez excluida eso, entonces ya se puede evaluar si está indicada la denervación. Entonces, como conclusiones, la denervación reduce la actividad nerviosa del simpático eferente y, al parecer, la señalización nerviosa aferente. Se asocia a una reducción sostenida de la presión arterial sistémica hasta 36 meses después, que es lo que más se han seguido los primeros grupos, y que se infiere que vaya a haber beneficios asociados a la denervación por el mejor control de la presión arterial, pero esto aún debe ser demostrado y requiere seguimiento mucho más prolongado para ver si en realidad se mejora la sobrevida y las complicaciones cardiovasculares en estos pacientes. Y Jorgito, que es muy cercano al Popo, una foto para ti, Jorge Oseguera. Gracias por la invitación, gracias por su atención.